días, familia. Vamos a juntos exaltar a nuestro Señor en esta mañana, porque Él lo ha cambiado todo para nuestro bien y para su gloria. Así que vamos a cantar esto juntos. Dilo, Jesús. Un día nuevo tú creaste para mí, cada segundo vivo para ti. Con tu fidelidad me inspiras a cantar. No callaré hasta que el mundo sepa que Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, Jesús, Jesús. Y era ciego y ahora veo tu luz. Siempre nuevo me cambió tu cruz. En mi pecado tu gracia me alcanzó. De tu victoria que pagó por mi perdón. Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, 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 Jesús. Y cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios, no me callaré. Cantaré, cantaré, Dios, de tu poder. Gritaré, gritaré, Dios. Y Jesús, eres mi esperanza. Jesús, salvación de mi alma. Y Jesús, tu gracia lo llena todo, tu amor lo cambia todo. Jesús, y Jesús, Amén. Su amor lo cambia todo, iglesia. Este fin de semana comenzamos, el fin de semana pasado, comenzamos una serie nueva basada en el libro de Judas, donde fuimos recordados que somos amados, guardados y amados por el Señor. Y yo no sé qué te provocan escuchar esas palabras, pero mi esperanza es de que nuestra respuesta sea la adoración hacia nuestro Rey, porque no tenemos, iglesia, que temer al mañana, a la incertidumbre, a nuestros fracasos, porque es Él que nos guarda, es Él el que nos ha llamado, es Él que nos ama y día tras día nos persigue. Su misericordia y su paz son evidentes en nuestras vidas, así que vamos a exaltarlo por ello en esta mañana y confesarlo, que ya no somos más esclavos del temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor, y me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de antes de hablar cantaba sobre mí. Tito, has sido tan bueno para mí. Y antes de respirar soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Y oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y me persigue, deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí.
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No lo hay. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. A tu amor me envuelve en besos y el amor sin condición. Le persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. A tu amor me envuelve en besos y el amor sin condición. Sostiene tu amor, Señor, hoy y siempre, hoy y siempre. Gracias, Señor, que tu amor nos sostiene. Es tu amor el que nos guarda y nos mantiene, Señor, en la palma de tu mano. No nos podemos escapar de Él. Gracias. Gracias que podemos depositar toda nuestra confianza en tu infinito amor. Tu amor sin condición. Amor sin fin. Amén. Bien, una vez más, familia, damos gracias a Dios por este día y la oportunidad que tenemos de adorarle en esta mañana. En donde quiera que se encuentren, sean bienvenidos. Una vez más, mi nombre es Eric Burgos, de aquí de la iglesia The Grove en español, en Riverside, California. Por cierto, muchos quizás tienen duda de por qué el nombre de esta iglesia. Y en realidad ese nombre quiere decir un huerto o una arboleda. Y en esta ciudad donde estamos, en Riverside, por mucho tiempo hubo sembradíos de naranjas y algunos todavía están ahí. Y es parte de lo que nuestro nombre significa, ¿verdad? Antes de entrar al mensaje de este día, quiero anunciarles que en las próximas semanas estaremos viendo algunos cambios en nuestra ciudad en cuanto a las leyes. Esta semana se anunciaron algunos cambios ya en lo que es las reuniones en lugares, y muchos lugares se han abierto, restaurantes y cosas como estas. Y en el condado donde estamos nosotros, el condado de Riverside, hemos entrado a lo que se llama la categoría roja, lo que quiere decir que, un 25% del establecimiento, de la capacidad del establecimiento puede usarse como restaurantes, cines, cosas de estas. Algunas excepciones llegan hasta 100 personas máximo. Sabemos que ese es un desafío y al mismo tiempo es una bendición para muchas iglesias, especialmente las iglesias pequeñas, pero traen un desafío para las iglesias que pasan de las 100 personas. Entonces, estas cosas afectan mucho de los que hacemos y estarán afectando nuestra iglesia en las próximas semanas. Nuestro pastor esta semana está anunciando que el día 11 de octubre empezaremos a tener servicios adentro del edificio en inglés. Quiero aclarar esto, hermanos. Debido a que el número todavía permanece por solamente 100 personas por salón, nosotros permaneceremos con nuestro servicio al aire libre hasta nuevo anuncio. Si las cosas cambian, si el clima cambiase o cosas como esas, queremos que usted esté pendiente de las redes sociales
y les estaremos informando qué es lo que vamos a hacer semana a semana. O sea, las cosas pueden cambiar de una semana a otra, lo que quiero decir. Si usted trae a sus niños y los registra para un servicio en inglés, tiene que asegurarse de que estén registrados porque también la capacidad es limitada. Si viene al servicio en español, usted tiene la opción de quedarse con sus niños afuera o registrarlos, pero queremos que tengan en mente la capacidad que tienen nuestros salones. Otra vez, nuestro servicio en español continuará a las 9 de la mañana por ahora hasta nuevo aviso. Y muchas cosas pueden pasar de aquí al 11 de octubre. Muchas cosas pueden pasar aún después de eso. Necesitamos, hermanos, que estén pendientes de nuestros anuncios. Y el otro anuncio que tengo antes de empezar es que el 4 de octubre, el próximo domingo, empezaremos la nueva obra en Perris. Empezaremos un servicio ahí a las 11 de la mañana cada domingo. Eso quiere decir que nuestro servicio aquí en Riverside se quedará permanentemente a las 9 de la mañana. 9 de la mañana aquí en Riverside, 11 de la mañana nuestro nuevo servicio en Perris. Queremos que la gente de Perris escuche el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Hoy continuamos en nuestra serie del libro de Judas. Hemos estado hablando, esta es la segunda semana que hablamos de esto. Estaremos hablando 2 semanas más en el libro de Judas. La semana pasada hablamos de contender por la fe y lo que esto significa. Ese fue el primer sermón y si usted no lo escuchó, yo lo invito a que esta semana vuelva a escuchar el sermón de la semana anterior. Hablamos sobre todo acerca de los que son llamados, de acuerdo a lo que dice Judas, los amados y los guardados por Dios. Hablamos también de que Dios quiere, y Judas hace esa oración, que la iglesia abunde en misericordia, en paz y amor. Entonces Él nos anima a luchar por la fe, a contender por la fe. Y Él está hablando esto porque quiere que la iglesia sepa en los capítulos o en los versículos que siguen que la iglesia necesita proteger la fe. Hay personas que dice Judas, y hoy lo vamos a leer, se han infiltrado dentro de la iglesia y están pervirtiendo la gracia de Dios. No son seguidores de Jesús, no sirven a Jesús como su Señor y Salvador, dice ahí. Y hoy lo vamos a ver en los versículos del 5 en adelante. Habla algunas cosas bastante raras el libro de Judas. Y hemos estado orando y mientras armábamos esta serie de mensajes para las próximas 4 semanas o las próximas 3 semanas que quedan, estábamos bastante entusiasmados por la primera semana, la tercera semana y la cuarta semana. Pero hoy que nos toca la segunda semana es como, este es un tema bastante difícil. Hay temas en este capítulo de Judas, especialmente en estos versículos del 5 al 16, que son bastante especiales. Pero creo que Dios quiere que entendamos algo de lo que está diciendo la Biblia ahí. Incluye cosas muy raras, muy raras. Y la Biblia es así, ¿verdad? Tiene cosas que a veces no entendemos, que no tenemos explicación. Hay cosas divertidas en la Biblia, pero todo tiene un propósito. Hay cosas en la Biblia que habla como que los animales hablaron. Y uno dice, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Hay cosas en la Biblia como cosas que Dios permitió que pasasen y temas difíciles de tratar, pero son cosas que están ahí. Hoy lo vamos a ver en este día. El tema del mensaje de hoy es, mantén esto en mente. Mantén esto en mente. Judas del capítulo 5, o el versículo 5, perdón, al versículo 16. Hemos hablado parte de este pasaje, solamente leímos 4 versículos la semana pasada y hoy entraremos al resto, pero creemos lo que dice la Biblia. En el libro de Proverbios habla de que el que escucha la palabra de Dios prospera, según dice Proverbios 16:20, y que es dichoso el que confía en el Señor. Así que oramos para que Dios hable en nuestras vidas en este día. Quiero orar antes de empezar, para que Dios haga eso con nosotros. Señor, te damos gracias en este día. Pedimos que abra nuestro entendimiento a tu palabra, a todo lo que vamos a hablar y escuchar en este día. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestros corazones y nuestra mente. Prepara nuestras vidas para escuchar lo que tienes para nosotros a través de este pasaje. En el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien. En este pasaje que vamos a estar leyendo, en los primeros versículos que leeremos hoy, Judas está recordando a la iglesia otra vez que son llamados, como dijimos, son guardados y Dios tiene un especial amor por la iglesia. Les ha hablado de contender por la fe, les ha hablado de que esta gente, como dije, se ha metido dentro de la congregación, pervirtiendo la gracia de Dios, y Judas quiere hablar de esto en este día. Y en el versículo 5 empieza a hablarles acerca del juicio de Dios. Judas dice que aunque ustedes ya saben todo esto, necesitan escuchar que viene un juicio de Dios para tales personas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Y él va a dar 3 ejemplos realistas, históricos, acerca de estas cosas. Número 1 en nuestras notas hoy en día sería esto: recuerda, el juicio de Dios es una realidad. Es algo que tenemos que tener muy constantes. Recordar que el juicio de Dios es una realidad. Entonces, Judas empieza diciendo esto: hermanos, quiero que sepan que el juicio de Dios es algo real, algo que viene. Y es el primer ejemplo que él da en el versículo número 5, en el libro de Judas. Algunos dicen Judas 1:5, algunos dicen nada más Judas 5, pero no importa como tú lo quieras decir. En el primer versículo que leemos hoy dice esto, verso 5: aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Destruyó a los que no creían. Entonces, dice aquí, el Señor destruyó a los que no creían. Cuando entramos a este pasaje de Judas, algunas versiones, y no se asuste, algunas versiones dice, el Señor Jesús destruyó a los que no creían, de acuerdo a la versión que estás leyendo de la Biblia, ¿verdad? Y hace énfasis en que Jesús estuvo involucrado en el Antiguo Testamento, como lo está en el Nuevo Testamento. Y la Biblia habla de esto. Pablo habla de esto en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 9, y dice que, por ejemplo, cuando Moisés le dio de beber a la gente en el desierto a través de la roca, dice que fue a través de Cristo, y dice claramente ahí que la roca era Jesús, que no solamente Dios liberó al pueblo, sino que también Jesús fue parte de esto. Nuestro Señor Jesucristo fue parte de lo que estaba pasando. Entonces él dice aquí que Jesús liberó a su pueblo de Egipto, pero más tarde destruyó a los que no creyeron. Versículo número 5. Es increíble. Entonces, Judas a lo mejor tenía en mente el capítulo 14 de Números, donde habla de estas cosas. Quizás cuando habla acerca de los espías. Gente que no creyó que Dios era capaz de darle la tierra prometida. Van todos los espías y algunos de ellos regresaron, dijeron no se puede, no podremos conquistar la tierra. Pero 2 de ellos, Josué y Caleb, regresaron y dijeron sí es posible. Más adelante encontramos que por la incredulidad de estas personas no entraron ellos a la tierra prometida. Entonces empieza diciendo esto él ahí, que en la historia de Israel está claro que el Señor está hablando de que va a traer juicio, que le recuerda al pueblo que Dios trajo juicio al pueblo de Israel después de que los liberó. Parte de la historia. Los judíos pensaban que ellos tenían todo a su favor porque habían sido el pueblo escogido de Dios. En nuestro estudio de esta semana de Romanos hablamos de eso, que no hay tal cosa como un pase gratis al cielo. Dios los escogió, Dios les llamó, Dios les dio la ley, Dios les dio la circuncisión. Y ellos pensaron que ellos ya tenían el cielo ganado por esta causa. Cosa que no es así de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Cuando pecaron, Dios los juzgó inmediatamente. Entonces él quiere decir, otra vez, que esto es real, que un día daremos cuentas. Y Judas quiere hacer énfasis en esto. Y la semana que viene hablaremos un poquito más de esto también. Entonces, ¿creyeron o no creyeron a las promesas de Dios hasta el final de sus días? Hablando del pueblo de Israel. ¿Nosotros creeremos a la promesa de Dios hasta el final de nuestros días? La introducción de la semana pasada decía, fuimos llamados, fuimos amados y seremos guardados. Pero hay personas que de acuerdo al pasaje que vamos a leer hoy van a caer
de la gracia de Dios. Hay personas, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, que igual que el pueblo de Israel, aunque fueron circuncidados, aunque eran parte del pueblo de Israel, aunque fueron liberados de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Vieron hacer a Dios cosas extraordinarias, milagros, Dios proveer para ellos. Sin embargo, su corazón estaba completamente lejos de Dios. Había personas que no creían en Él. Su corazón no le pertenecía a Dios. Que estaban separados. No solamente estaban separados de Dios, pero estaban separados del pueblo de Dios. Y entonces entra un tema bastante difícil en el versículo número 6. Y dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, Judas 6, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Y aquí es donde se pone interesante este pasaje de Judas. Bastante extraño. Muchos han interpretado que eso tiene que ver con la caída original de los ángeles del cielo, incluyendo a Satanás. Muchos han interpretado que esto tiene que ver con Génesis capítulo 6, versículo 1 y 4, donde dice que los ángeles del cielo bajaron, según la interpretación que se ha dado, se convirtieron en humanos y tuvieron relaciones con las mujeres hermosas de los hijos de los hombres, y entonces nacieron gigantes. Y esto causó que la tierra se llenara no solamente de hombres grandes, gigantes, pero también hubo mucho pecado en la tierra. Y al parecer cometieron, según este pasaje, una traición a la palabra de Dios. No mantuvieron su posición que Dios les dio. Y en su lugar, dice, hicieron lo que quisieron. Es una historia bastante rara. Y es bastante rara porque en los versículos que siguen, o el versículo 15 en adelante, Judas cita el libro de Enoc. El libro de Enoc no está en nuestra Biblia cristiana porque no está considerado uno de los libros inspirados, pero en ese libro habla acerca de esto, que esto sucedió, que los ángeles cayeron. Interesante. Entonces, está basado más que todo en eso, el libro de Enoc, la caída de los ángeles. Entonces, Judas dice creer que esto es cierto, y algunos podrían decir, ¿será cierto que los ángeles caídos se convirtieron en hombres y tuvieron relaciones con las mujeres? Muy interesante ese tema, bastante interesante. Y él está hablando de esto, y a muchos escritores, incluso gente conocida, ha hablado de esto, que esos ángeles de los cuales está hablando aquí son ángeles y seres celestiales que Dios encerró a causa de su pecado. En realidad el tema de Judas es que Dios castiga siempre la desobediencia. Ese es el tema principal de él, y por eso trae a mención esto, que aún los ángeles que desobedecieron y dejaron su posición, Dios los va a juzgar. Dios castiga la desobediencia, quiere decir, incluso de sus ángeles. Y todos conocemos la historia del ángel caído que tenía un lugar especial en Dios. Y sobre todo, tiene un día especial que el Señor tiene preparado para él, por haberse rebelado en contra de Dios. El pecado cubrió, según este pasaje, incluso a los ángeles, incluso a la humanidad. El gran escritor Charles Spurgeon habla de esto y dice que si el pecado puede arrastrar a un ángel de los cielos, también puede arrancar a un ministro del púlpito, un diácono de la mesa de la cena del Señor, o un miembro de la iglesia en medio de sus hermanos y hermanas. Solo la perseverancia en la santidad es la señal de la salvación eterna. Entonces, él hace énfasis en esto. Si los ángeles pudieron pasar por esto, ¿qué será de nosotros? Los humanos necesitamos mantenernos en santidad. Necesitamos tener en cuenta esto, es lo que quiso decir Judas cuando escribe este pasaje. Solamente los que perseveran serán salvos. Y entonces empieza a decir aquí, en el versículo número 7, que también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Eso dice el verso 7. Entonces, los comentaristas han dicho que es interesante lo que dice aquí, es algo similar
que Judas está comparando, de acuerdo a este libro de Enoc, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y es un ejemplo de castigo para nosotros. Todo lo que quiere decir así es que el juicio de Dios es una realidad. Está probado por la historia que Sodoma y Gomorra sufrió el juicio de Dios porque desobedecieron al Señor, porque dieron rienda a sus deseos sexuales. Y esto va a pasar de acuerdo a lo que dice la Biblia. El juicio de Dios viene y cada uno será juzgado. Entonces la pregunta aquí es, tú que escuchas la palabra de Dios este día, ¿realmente lo conoces como tu Señor? ¿Estás caminando en Él? ¿Eres salvo? ¿Podrías decir, sí, yo vivo para Dios? Después de esto, dar estos ejemplos, Judas entonces empieza a hablar acerca otra vez de las personas que se han colado en la iglesia y que están pervirtiendo la gracia de Dios. Versículos del 8 al 10 dice, de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, dice, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Interesante. Verso 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Verso 10. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Cosas interesantes en estos versículos. Dice que estos intrusos que han entrado a la iglesia merecen juicio. Y este versículo número 8, en algunas versiones dice que son personas llevadas por sus sueños. Eran personas que decían haber soñado que Dios les había dicho algo, cuando Dios no había dicho absolutamente nada. Y ese era el fundamento de ellos. Y en ese fundamento muchos de ellos llegaron a contaminar sus propios cuerpos y rechazaron la autoridad de Dios. Incluso dice, abusaron de las cosas celestiales. Empezaron a hablar cosas como profanidades en contra de los ángeles. Contaminaron su cuerpo, y cuando habla de contaminar su cuerpo se cree que está hablando de pecados sexuales. Y apelaban a sus sueños, diciendo, Dios me habló a través de un sueño, que es normal y que es bueno hacer esto. Justificaban su libertad sexual. Por eso dice que esas personas corrompieron la gracia. Corrompieron la gracia, pensaron que podían hacer todo porque ya eran salvos, podían seguir practicando ciertas cosas. Y sobre todo rechazaron la autoridad de Dios. Ahí lo dice. Hicieron hasta algo cómico y empezaron a hacer cosas y burla de los ángeles. Hablaron basura, como dicen, ¿verdad? Y hablamos, según dice aquí, de sus pecados sexuales quizás. Otra vez, los compara Judas con lo que pasó en el capítulo 6 de Génesis, hablando de relaciones entre ángeles y hombres. Y el ejemplo que da también aquí Judas es de que Miguel, el arcángel, tuvo una pelea con Satanás por el cuerpo de Moisés. No sabemos exactamente por qué razón. Muchos dicen que fue para que el cuerpo de Moisés no fuera idolatrado, que Dios quiso llevarlo y transportarlo. Cuando hemos leído más a profundo la Escritura, encontramos cosas como que en los días finales vendrán profetas de Dios, y algunos han argumentado que puede ser Moisés el que regrese a la tierra. Cosas como esas. Pero el diablo trató de reclamar autoridad sobre el cuerpo de Moisés. No encontramos ninguna otra parte de la Escritura que hable acerca de esto. Nada más en el libro de Judas. Eso también se cree que viene de un libro que se escribió acerca de Moisés, que no está dentro del Pentateuco. Otra vez, esos libros no inspirados que no tenemos en la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 17, habla cosas como esta, de cita de profetas. En el libro de Tito habla también de los profetas de Creta o cretenses. Hay libros que no están en nuestra Biblia, pero que hay referencia de ellos en la Escritura. Entonces,
Judas hace aquí énfasis en el ridículo que estaba haciendo Satanás queriendo pelear el cuerpo con el arcángel Miguel. Y dice, pero aún él mismo no siquiera tuvo que contender con él. Solamente le dijo que el Señor te reprenda. Y eso nos lleva al punto número 2. El juicio le pertenece al Señor. El juicio le pertenece al Señor. Estas personas se colaron en la iglesia. Escucha esto. No reconocieron la autoridad de Dios. Siguieron sus propios sueños, de acuerdo a lo que leímos, sus propios delirios, dice, ¿verdad? Hicieron sus propios juicios, empezaron a calumniar porque no entendían, según el pasaje que acabamos de leer. No había conocimiento de Dios en ellos y empezaron a actuar como animales irracionales, que siguen sus propios instintos, lo acabamos de leer, y sus sentimientos corporales. No reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. No reconocieron que Jesús tenía autoridad sobre sus vidas. Así que la pregunta hoy sería buena hacerla en este momento. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es Dios la máxima autoridad en tu vida? ¿O tú crees tener la máxima autoridad sobre tu vida? Interesante. ¿Te gobiernan los sentimientos? ¿Te gobiernan tus propios deseos? ¿O te gobierna el amor de Dios? ¿Te conduce el amor de Dios y su palabra? Más aún todavía, ¿eres tú el que juzga a las personas o dejas que Dios juzgue las cosas? ¿Eres tú quien juzgas o buscas al Señor para que te dé sabiduría cómo tratar con las cosas? ¿Quién es el juez supremo sobre todo? Es la pregunta. Es Dios. Es Dios. Señor sobre todas las cosas y autoridad en todo. Que Dios nos guíe en todo lo que hagamos, incluso cuando tenemos que juzgar a alguien. ¿Cuál era el proverbio que leímos cuando empezamos? Que el que medita en la palabra de Dios descubrirá bien, hallará bien. Que Dios nos ayude con esto. Vamos entonces al versículo 11 al 13. Dice, ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma, dice, de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Parece que a Judas le gusta hablar de 2 o 3 ejemplos a la vez, y aquí habla de esto, de estos intrusos que entraron a la iglesia y los compara con Caín, con Balaam y con Coré. Y no nos vamos a detener mucho en estos 3 personajes, pero podemos, de acuerdo a lo que entendemos en la palabra de Dios, Caín se rebeló en contra de la autoridad de Dios y mató a su hermano Abel. Balaam no quería ir a donde Dios quería que fuera. Y Coré, Coré tenía muchos deseos propios. Tienes que leer la historia de cada uno de ellos. Entonces, habla que estos hombres no estaban satisfechos en el lugar donde Dios los puso en realidad. Eso es lo que la Biblia dice acerca de ellos. Cada uno se rebeló en contra de Dios buscando sus propias ganancias. A lo que tuviesen que hacer para obtener sus propias ganancias. Eso fue lo que quisieron hacer. Y por eso fueron juzgados. Su motivo principal, según encontramos en esos 3 hombres, fue la codicia. Todo estaba relacionado solamente en ellos. No importaban los demás. No importó ni siquiera la orden de Dios. Entonces, también con esa gente con la que Judas está hablando, en esta iglesia está diciendo esto. Las llama personas que van por sus propios intereses. Algunas Biblias dicen que son como manchas, otras dicen que son comparados como arrecifes ocultos. Un arrecife es esa piedra que está debajo del mar que no se ve, pero que si un barco llega a topar con él, se hunde. Y así los compara Judas. Son personas, dice, que corrompieron las cenas de amor. La cena de amor o las
reuniones de amor en ese tiempo tenía que ver con el día que se juntaban para celebrar la cena del Señor. Pero muchos de ellos pervirtieron esto, se emborracharon, al punto que muchos han llegado a la conclusión de que la gente interpretó que estas fiestas eran otra cosa. Use su imaginación. Pero estaban engañando a las personas. Y en este pasaje dice que son personas que tienen cierto liderazgo dentro de la iglesia, quizás eran líderes, maestros, pastores, pero que no tenían una preocupación por nadie más sino por ellos mismos. Y por eso los compara y dice aquí que prometieron mucho, pero no dieron muy poco, nubes sin agua. Y Judas quiere que veamos que estas personas no eran personas que tenían un llamado divino, eran personas egoístas. Y Dios quiere eso fuera de nosotros. Creo que hay una precaución aquí para todos nosotros de no caer en estas cosas y aprender de esta iglesia que en verdad hay enseñanzas falsas, hay doctrinas falsas, pero al final todo da fruto. O es para la gloria de Dios o es para nuestra gloria propia. Creo que tenemos que pensar qué nos motiva a hacer las cosas que hacemos. Y por eso vamos al punto número 3. Tener las motivaciones equivocadas siempre terminará en mal para todos. Esa es la pregunta hoy en día. ¿Estás listo? ¿Qué motiva tus decisiones? Todo lo que haces, ¿qué te motiva a hacer lo que haces? Hay codicia en lo que haces. ¿Estás pensando en traerle gloria a Dios o estás pensando en traerte gloria a ti mismo? ¿Estamos luchando por la fe o estamos luchando por nosotros mismos nada más? Y entonces entra en el verso 14 al 16 y dice: también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, dice, profetizó acerca de ellos y dijo: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Verso 16. Estos individuos son refunfuñadores y criticones y se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás. ¿Para qué dice? Para sacar ventaja. Otra vez. Y aquí donde hace énfasis otra vez en el libro de Enoc, capítulo 1. Y no es que Judas esté diciendo que todo ese libro era inspirado por Dios, pero está hablando cosas verdaderas aquí. Era gente que Dios juzgó. Y gente que va a ser juzgada por Dios porque tienen cosas en sus corazones. Son, dice, quejumbrosos. Gente que se queja en todo tiempo. Buscadores de faltas. Gente que busca los errores de todos, criticones. El pasaje en realidad dice refunfuñadores, pero refunfuñador, de acuerdo a la traducción, quiere decir esa gente que se queja en todo tiempo. Y Dios trajo juicio hacia esa gente. Esta es una advertencia para todos nosotros. Dice que cuando caemos en eso, estamos siguiendo nuestros propios deseos. Se jactaban de sí mismos. Todo era acerca de ellos. Si no era como ellos decían, se quejaban. Maestro, líder de grupo pequeño, no sé en qué posición estás, pero aún un voluntario de nuestra iglesia, tenemos que ser muy conscientes con este pasaje. No seamos gente que se queja en todo tiempo. No seamos personas que buscamos las faltas de los demás. No seamos personas que buscamos los problemas de todos los demás. Que no seamos movidos o motivados por el egoísmo, sino por la gloria de Dios. Tenemos que luchar para traer siempre gloria al Señor. Este es nuestro lema de este año. Para su gloria. Para su gloria. Y creo aquí que la enseñanza es saludable de Judas. Dice que tenemos que evitar estas cosas. Y al final, y al principio y al final nos lleva y nos señala a Jesús. Estos falsos maestros, dice, persiguieron el placer egoísta que tenían al buscar sus propios deseos. El pueblo de Dios cayó en esto también. En Israel encontramos esto. El pueblo de Dios se quejó. ¿Y sabes qué pasó con los que se quejaron? Estuvieron 40 años en el desierto.
viendo la gloria de Dios, viendo cómo Dios proveía alimento para ellos, cómo Dios, sus zapatos crecían, su ropa también crecía, todo Dios lo proveyó para ellos y se quejaron y no entraron a la tierra prometida. Dios habla que va a venir juicio sobre esta gente. Número 4, el juicio viene sobre los impíos. Esto es una realidad, hermanos. El juicio de Dios vendrá sobre los impíos. Aquellos que hacen y deliberadamente buscan solamente su deseo de satisfacción. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? Tenemos que asegurarnos de que el Señor sea la autoridad máxima dentro de la iglesia. Que seamos codiciosos, pero solamente por las cosas y la obra de Dios. Que vivamos para su gloria y no para la nuestra. Que contendamos, pero por la fe, perseverando. Y que mantengamos siempre esa lucha por mantenernos en la verdad. Y es lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Mantenernos en el amor de Dios y ayudar a salvar a aquellos que están lejos. Cristianos, quizás hay pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos. Y quizás aquellos que nos ven y son incrédulos, tienes que tener en cuenta, y tengo que decírtelo en este día, el juicio de Dios viene. Y el Señor quiere ser el Señor de tu vida. Quiero orar por nosotros en esta mañana. Especialmente para aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador y no han abierto su corazón a decir, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra y por lo bueno que eres. Enséñanos, Señor, este día a tener en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que el juicio tuyo vendrá. Y que solamente los que estamos en ti, Señor, permaneceremos. Y que tú eres un Dios misericordioso, pero que también es un Dios fuerte, un fuego consumidor, como dice tu palabra. No queremos conocer esa parte tuya, Señor. Queremos entrar a tu presencia y conocerte como el Dios de amor y verdaderamente disfrutar de las bendiciones celestiales. Guárdanos, Señor, a través de lo que hemos escuchado este día, de no caer en quejas como estas, no ser personas que murmuran de tu voluntad y personas que murmuran, Señor, aún y hablan cosas que no entienden. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Familia, antes de terminar, queremos darle gracias a Dios por la fidelidad de ustedes y porque cada semana ustedes han sido muy dadivosos. Gracias a ustedes vamos a abrir una iglesia en Perris la próxima semana. Y gracias a ustedes hemos podido lograr todo lo que este año nuestra iglesia se ha propuesto en la ofrenda de amor. Más de $1 millón en propuestas. Dios ha sido bueno y todo ha sido por su fidelidad. Quiero orar por ustedes. Quedaremos despedidos. Señor, oro en esta mañana por las finanzas de mis hermanos. Provee para ellos, bendice sus trabajos, bendice todo lo que ellos hacen. Bendice, Señor, la obra de sus manos. Que no falte, Señor, el pan y el alimento sobre sus mesas. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por las bendiciones tuyas sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Leslie nos estará cantando un último canto y así quedaremos despedidos. Que Dios te bendiga, hermanos y hermana. Bendiciones. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia
estar sin mancha del vendré, justificado por la fe. Y en Jesús y fuerte soy, y solo Él mi roca es, y sobre la y tempestad, y Él es fiel. En Jesús, fuerte soy, y solo Él mi roca es, sobre la y tempestad, y Él es Tú sigues siendo el Rey, Señor, hoy y siempre. Nuestra roca fuerte, nuestro refugio eres tú. Ayúdanos a correr a ti, Señor, en toda circunstancia, y encontrar en verdad nuestra fortaleza en ti, Señor. Amén. Familia, les amamos. Esperamos que tengan una semana muy bendecida. No se vaya, por favor, sin antes enviarnos sus peticiones para poder orar por ellas con usted. Y si esta es su primera vez que se unió a nuestro servicio en línea, por favor déjenos saber. Queremos conocerle y saber que usted estuvo aquí para darle un poco de información sobre nuestra iglesia. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor les acompañe y que tengan una semana muy bendecida.